Tal como hemos visto muchas veces, los movimientos sociales en nuestro país, en la mayoría de los casos, son impulsados por mujeres. Sin embargo, esta es una sociedad machista, en la cual muchas veces los que aparecen, los que se ven, son hombres. Pero en las luchas por la vivienda, en las luchas por darle más dignidad a los adultos mayores y en tantas otras, son las mujeres las que están llevando el pandero. En Peñalolén pasa lo mismo. Cada vez que nos hemos reunido con distintas organizaciones, quienes están trabajando firmemente ahí con la gente son mujeres. Con una de ellas vamos a conversar hoy día, con una mujer que ha estado comprometida con los adultos mayores, con la vivienda y con tantas otras demandas de las familias de Peñalolén. Vamos a conversar con Nadia Guzmán, que además ahora me he enterado que eres candidata a concejala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo andas? ¿Y cómo es? ¿Es un cambio o es continuidad de lo mismo? ¿Cómo fue esta decisión? Bueno, muchas gracias por invitarme, Tomás. Mira, la verdad, el tema electoral ha sido, tiene ya una historia en mi vida, porque anteriormente la elección anterior, que fue el 2021, fui candidata ya a concejal de la comuna. Así que hay huella. Sí, sí. Y por medio, bueno, de mucha gente también, esto es como un impulso colectivo, ¿no? No ha sido una decisión personal mía el tema de ser candidata. Entonces, en ese sentido, me siento responsable del apoyo que tuve anteriormente, que como he dicho, por esas 2.000 almas, por esas 2.000 personas, ¿Fueron 2.000 las personas que votaron por ti? sí. Es una buena votación, ¿o no? Sí, Me parece. sí, yo también creo que es buena votación porque esto de la política, el otro día lo conversaba con una amiga, es como que uno se dedica mucho a lo social. Yo soy licenciada en trabajo social, trabajadora social de profesión, y esta disciplina, claro, te impulsa a tener como toda esta habilidad, de destreza del trabajo social, que es el tema, por ejemplo, de liderazgo, Ajá. que yo lo he ido desarrollando a través del tiempo, tal cual tú decías, a través de los movimientos sociales, a través de la lucha habitacional. Y en ese sentido es la responsabilidad que uno tiene, el deber. A mí me gusta definirlo como un deber, el estar a disposición de los procesos sociales y también de las solicitudes de la comunidad, como en este caso es una concejalía comunitaria, le hemos llamado. Concejalía comunitaria. Bueno, pero me parece que ese punto de vista es muy interesante porque tiene que ver con hacer algo en conjunto con los demás. En una sociedad, es así como yo decía antes, ¿no? Que son muchas más las mujeres las que están impulsando, pero es una sociedad bien machista, ¿no? ¿Cómo la vives desde tu experiencia? Sí, bueno, tú ahí dabas en el clavo justamente en un punto importante que es la lucha habitacional. Siempre está representada por hombres o los que se ven, la visibilidad muchas veces tiene que ver más con, y así, bueno, la cámara también, ¿cierto? Habían antes mucho más Así hombres es. que mujeres en ese sentido y se ha avanzado mucho. En el ámbito habitacional, claro, los liderazgos muchas veces son particularmente de hombres, pero la composición de los comités de vivienda son aproximadamente en un 90, me atrevería a decir, por ciento de mujeres, de vecinas que luchan por el techo para su familia, para sus hijos. Y en ese sentido yo creo que la política pública, bueno, con el impulso que tiene que ver con un cambio social, un cambio societal, cultural, ha ido como abriéndose para esta incorporación nuestra y reconocimiento también. Uno, claramente yo nunca he hecho las cosas porque me lo reconozcan, porque es mi profesión, es parte de un deber moral el satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, en ese sentido, creo que se ha avanzado culturalmente en temas de la incorporación de las mujeres. Así lo veíamos en la elección anterior, cuando nos decían partan las listas de las prelaciones, por ejemplo, con esta composición como cebra, ¿cierto? Cebra, mujer, hombre, sí. Claro, justamente como para ir avanzando en la paridad de género. Mira,
Nosotros desde el humanismo hemos conocido bien de cerca todo este tema porque el año 90, a fines del 89, levantamos la primera precandidatura presidencial de una mujer en Chile. Uno dice, bueno, capaz que siempre no había candidatas a la presidencia mujeres. No. Laura Rodríguez, que después fue diputada acá justamente en Peñalolén y La Reina, fue la primera mujer precandidata presidencial, que no la dejaron después ser candidata porque además fue discriminada por edad, porque aquí también hay discriminación no solo contra la mujer, sino contra los jóvenes. Y ella tenía en ese momento menos de 35 años y creo que la edad era, no sé, 35 o 40. Bueno, no pudo ser candidata. Entonces, es una sociedad que está permanentemente discriminando, creo yo, a las mujeres, a los jóvenes y a los adultos mayores. Y yo entiendo que ahí hay un tema en que tú has estado trabajando mucho, ¿no? Sí, sí, he estado trabajando hace aproximadamente 6, 7 años con el tema de adulto mayor, en vista de que, bueno, ahora son personas mayores, ahora Personas también, mayores. claro, por el tema del género también, con esta composición adulto, adulta, mayor, primero le Ajá. incorporábamos la A para que fuera como esta diversidad estuviera integrada. Pero para poder hablar de una manera más transversal se le ha puesto personas mayores, Ok. se le ha dicho personas mayores. En ese sentido, claro, yo he trabajado en dos comunas de esa área, tanto en Peñalolén hacíamos un apoyo psicosocial desde el programa Vínculo, era un apoyo integral Ya. para los vecinos y vecinas. Tenía, bueno, en ese momento 44 casos de adulto mayor en donde le hice un acompañamiento por 24 meses. Entonces ahí salieron Eran todos de Peñalolén. de Peñarolén, Ya, sí. ok. Y posteriormente, en el año 2021, me toca asumir una dirección en el municipio de Santiago como directora de adulto mayor. Ya. Bueno, ahí se pudieron hacer muchas cosas, impulsar muchos cambios. Por ejemplo, hicimos un decálogo que te lo mostraba el otro día, Sí. respecto como a la Convención Interamericana de Personas Mayores, que esos Ujú. son sus derechos fundamentales. Entonces, ahí había un despliegue en la Comuna de Santiago respecto a eso. La Junta de Vecinos cuentan con ese decálogo, se pudieron hacer grandes cosas, por ejemplo, trabajar con algunas organizaciones, que el otro día veía a la señora Patricia Muñoz acá. Efectivamente, estuvimos con ella y hemos tenido un largo trabajo con Patricia. Ella es una persona también muy comprometida con el adulto mayor, con los profesores y las profesoras y con la deuda histórica, que es uno de los dramas que viven las profesoras de adulto mayor, ¿no? Sí, exactamente. Y lo otro es que también muchas veces los municipios, las instituciones no se preocupan como del desarrollo integral de la gente en profundidad. O sea, la gente, por ejemplo, tanto en Santiago como Peñalolén, lo que requiere son temas que casi pasan como por la voluntad de hacer, de construir, de otorgar. Y en ese sentido, muchos de los temas que, por ejemplo, tratábamos en Santiago, tanto con el Colegio de Profesores, como con otras organizaciones territoriales, era el ámbito cultural, recreativo. Si tú miras a los adultos, a las personas mayores, voy a incorporar, me parece muy bien lo que dices. ¿Cuáles dirías tú que son los problemas principales que les afectan? ¿Cuáles son las dificultades fundamentales que sufren en esta sociedad? Bueno, son variadas, ¿Ya? son hartas, pero en ese sentido yo creo que es la exclusión de ámbitos que son productivos, que tiene que ver con el trabajo. Muchas veces las personas no pueden vivir de pensiones tan bajas y en ese sentido, o sea, también avanzado en eso, escasamente, para mi entender, desde mi punto de vista, y yo creo que tiene que ver con eso, con lo laboral, lo económico. Muchas veces se centra el foco en el abandono, el maltrato, el abuso, pero en realidad la vejez digna es activa, no es inactiva. Ajá. Y eso es lo que hemos ido como entendiendo desde ese ámbito. Entonces yo creo que pasa por eso, por una exclusión laboral. Yo creo que las instituciones, por lo menos acá en Peñalolén, cuando a mí me tocó trabajar con el ámbito de adulto mayor, hicimos una bolsa de trabajo con sus oficios. Claro, muchas veces no tienen una profesión, pero sí tienen oficios que se han dedicado y han desarrollado por mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos parecía el foco? El trabajo, la incorporación laboral para que ellos tengan realmente una vejez digna y activa. Fíjate que hemos tenido en este programa al presidente de la ANEF,
José Pérez y al presidente de la CUT, de la- vecino por lo demás de Peñalolén. Y ambos nos decían que uno de los problemas que tienen que enfrentar ellos es que, por un lado, se discrimina a los jóvenes y no hay espacio de trabajo para los jóvenes, y eso llega hasta, a veces hasta los 30 años, y tampoco para mayores de 55, de algún modo se les cierra la puerta. Entonces, cuando alguien queda cesante, cuando se lo despide, etcétera, eh, no tiene cómo volver a encontrar trabajo. Y ni hablar de las personas mayores de 65 o más años, que claro, están con una pensión miserable, porque además tenemos un sistema que es un desastre, ¿no es cierto?, el de las AFP, pero tampoco pueden conseguir trabajo. Eso me imagino que algo les toca enfrentar muy a menudo, ¿no? Claro, sí, el empobrecimiento de la gente después de cierta edad tiene que ver con eso, con una discriminación arbitraria. O sea, hemos visto, por ejemplo, el tema de la bancarización. Yo ahora hice un magíster en dirección y gestión pública para poder encauzar mi rol en lo público, aprender sobre todas las temáticas que tienen que ver con eso. Y en ese sentido estoy desarrollando una tesis para optar a ese título, un postítulo, sobre esta discriminación arbitraria, por ejemplo, en la bancarización. Ya algunas personas dicen, mira, yo fui a pedir un crédito y por tener, como dices tú, más de 60 años no me lo dan. No se lo Y dan. mi expectativa de vida, estamos en una sociedad que va envejeciendo. Entonces la expectativa de vida todavía es muy larga para ellos. Entonces en 20 años, que ellos proyectan, por ejemplo, 80 años, ya la sociedad lo excluyó de alguna manera. Entonces, en ese sentido, claro, por un lado se empobrecen y por otro se excluyen. Entonces, ahí vemos dos facetas que tienen que ver con la discriminación, como bien tú Y dices. yo insisto, es jóvenes y adultos mayores. Yo estoy en la Comisión de Trabajo en el Congreso y estábamos discutiendo un proyecto de ley para incentivar la contratación de jóvenes en este caso. Hemos visto también uno relacionado a adultos mayores, pero esto era para motivar, incentivar, promover la contratación de jóvenes sin experiencia. Mira, las resistencias que pusieron parlamentarios de derecha, muchos de ellos vinculados con los grupos empresariales, económicos, porque no, pero esto significa meterse con las empresas, de ninguna manera, claro, porque ellos saben que promover eso significa también mejorarle las condiciones laborales. A los jóvenes además se les paga mucho menos y también a los adultos mayores. De hecho, el salario mínimo en Chile está definido como más pequeño para esos grupos etarios. Sí. Entonces hay una discriminación no solo para encontrar trabajo, sino que una vez que están trabajando respecto al ingreso que reciben, ¿no? Claro, sí, es así, o sea, existe una arbitrariedad en ese sentido con respecto a esa, a las condiciones, condiciones sociales, condiciones culturales, como te decía también el tema del arte, la cultura, el poco acceso que la gente tiene a eso a nivel nacional, o sea, a nivel cultural, pero es para todo el poco acceso. O sea, es que uno no tiene por las condiciones socioeconómicas para poder asistir al teatro, asistir a una ópera, asistir al cine. Y en ese sentido, parte de esta integración y de este fortalecimiento de esta vida digna, de esta calidad de vida para la gente, ha sido eso, llevar el arte, a llevar talleres. Por ejemplo, te contaba antes que se prendieran las cámaras el tema del teatro, como a los adultos Sí. mayores el taller de canto. Y en ese sentido he trabajado mucho por eso, por integrar a la gente, por desarrollar la parte espiritual también de las personas. A mí me interesa mucho saber cuál es tu motivación para todo esto, de dónde nace todo esto y también cómo piensas llevar esto a una concejalía. Pero para hablar de eso vamos a hacer un pequeño corte y después te voy a pedir que me cuentes sobre eso. Estamos hoy día conversando con Nadia Guzmán Marín. Me dijiste algo bien importante antes, me dijiste con segundo apellido porque es el apellido de mi madre. Y me parece que es muy relevante y tiene que ver con lo mismo que hemos estado hablando. El tema de la mujer, el tema de luchar contra toda forma de discriminación. Y te dejé antes una pregunta planteada que quiero retomar.
estás comprometido socialmente, te defines como una trabajadora social. ¿Qué te motiva? ¿De dónde nace toda esta vocación de trabajar con otros, con otras, de ayudar, de buscar mejorar las condiciones de vida de los demás? ¿De dónde nace todo eso? Bueno, el objetivo general, por decirlo de algún modo, de mi disciplina, de mi profesión, del trabajo social, es emancipar a la gente, la emancipación social. Ajá. Y desde ahí nace el tema de la vocación de servicio público también, que la he definido así por medio de todo este aprendizaje de años que he podido tener. Eh, es una vocación, la verdad de las cosas, es una vocación de servicio público, es mi vocación, lo he ido descubriendo, que claro, que quizás desde ser una trabajadora social a ser una activista, como se podría decir, Sí, una líder o tener como toda esta apreciación, es también por la dificultad que las familias, las comunidades han tenido que vivir en un sistema neoliberal, en un sistema capitalista, individualista, en donde muchas veces más que la solidaridad, la cooperación, se marca una línea que tiene que ver con un individuo, no con los grupos o las comunidades. Y en ese sentido he orientado mi profesión a servir, a dar todo de mí para, como un deber, te decía. claro, lo que pasa es que tú me hablas de tu profesión Sí, y yo creo que en realidad hay una vocación o un propósito previo que es el que te llevó a esa profesión. Pero obviamente ha habido algo en ti que te ha impulsado en esa dirección y que seguramente estaba antes ya de escoger esa profesión, que de algún modo completa esa intención y esa búsqueda que has tenido tú. sí, sí, en realidad siempre fui un poco así, representante, fui presidenta de curso por primera vez en octavo, o sea, en la Ah, ya, básica. pues eso es bastante antes de la profesión. Sí, es verdad, sí. Y tiene que ver también con una línea familiar, que tiene que ver con un pueblo también, un pueblo Ajá. que ha sido discriminado históricamente, que es el pueblo mapuche. También ahí están algunos de mis orígenes, de mis antepasados, tienen que ver con esa línea. Yo creo que también por ahí va un poco este ímpetu interno por ayudar, por cooperar, por trabajar por la gente. Sí, te mencionaba además una palabra bien particular que es la de un propósito en la vida. Nosotros los humanistas siempre hemos captado que en cada hombre y en cada mujer hay un propósito que lo impulsa, que lo lleva en cierta dirección y que claro, en algunos ese propósito no se expresa, no se manifiesta, no se visualiza, pero en otras personas se transforma y se traduce en una dirección de vida, en un estilo de vida. Tú has estado en este tema de las luchas por mejorar las condiciones de vida de la mujer, por los temas de la vivienda, por los temas del adulto mayor, y ahora vas de candidata. ¿Cómo te imaginas esa concejalía? ¿Qué te gustaría poder hacer como concejala de Peñalolén? Bueno, en ese rol, si bien no ha sido exactamente con el cargo, que uno muchas veces yo he dicho no es necesario tener un cargo para poder mejorar condiciones sociales, también laborales, también me ha interesado mucho el tema de los trabajadores. Bueno, como concejala hoy día, mi rol va a ser el de fiscalizar, tú sabes que es el rol de un concejal, y en ese sentido, a través de los años, como he conocido muchos funcionarios, como también me he tenido que preparar sobre legislación al respecto, estatuto administrativo, leyes laborales, me he ido enterando de cosas en la comuna. Por ejemplo, de temas que ahora han salido a la luz pública en varias instituciones, que es el tema del maltrato, abuso Sí, laboral. E incluso tú estuviste hace poco legislando esta ley Karin, que es una ley nueva que aparece y que ojalá venga a reorientar la ética con las personas. que acaba de entrar en vigencia además, ahora, recién. Exactamente, sí, esta semana. Sí, así es. Claro, por ejemplo, eso también lo he visto como algo importante en el rol de autoridad pública, preocuparse no solamente por quienes dan los votos, por decir de ese modo, o sea, como la gente, los vecinos, sino también los trabajadores, cómo están siendo tratados para que ellos también puedan reorientar el trato al usuario, al beneficiario, como
como le decimos desde, a las personas desde los programas, desde los proyectos. Y en ese sentido, claro, ha habido un abuso muy sistemático, por ejemplo, en el municipio de Peñalolén, desde alguna jefatura, desde alguna jerarquía, con los y las trabajadoras y Las trabajadores. trabajadoras del municipio. Así es, ¿Ya? hay una cantidad, no me atrevería a decir un número exacto Ok. para no equivocarme, pero claro, hay una cantidad de denuncias, tanto en Contraloría, hay una cantidad también de funcionarios con licencias médicas, psiquiátricas, por lo mismo, por el tema de que la carrera funcionaria, bueno, tú sabes, pues eso refiere a un estatuto y la carrera funcionaria ojalá pudiera fluir de la gente, o sea, las personas de honorario a contrata, de contrata a planta. Sin embargo, procesos de selección han sido quizás muy arbitrarios y tienen a la gente un tanto mal parada, molesta, sin poder hacer que su carrera funcionaria tenga una fluidez. Y en ese sentido yo creo que va a ser uno de los temas que yo tome. Tú conoces bien la comuna. Yo entiendo que tú has vivido siempre en Peñalolén, conoces bien Peña Alto, conoces Lo Hermida. Bueno, te has movido en toda la comuna. ¿Dirías que son iguales las situaciones dentro de la comuna o es una comuna con diferencias muy grandes? ¿Cómo la percibes tú? Eh, Sí, la comuna estos últimos 10 años ha tenido una transformación en temas socioeconómicos, en temas de, por ejemplo, las construcciones, los tipos de... A veces se habla de los dos Peñalolén, ¿eh? Como dos mundos incluso, ¿no? Claro, es el llamado Peñalolén Nuevo, Peñalolén nuevo. como le llamó el municipio. Pero claro, las comunidades de Peñalolén, los distintos macrosectores, sí tienen mucha diferencia. Por ejemplo, ayer anoche estuve en un bingo para una bebé que tiene una enfermedad grave y estuvimos en el sector de San Luis. Ok. San Luis de Macul. Yo, por lo que he visto, observado, San Luis de Macul es como el sector con mayor abandono institucional, municipal. La gente incluso se siente como que fuera, no sabe si es de la Florida o de Peñalolén. Y ahí, por ejemplo, yo quiero centrar mi trabajo, tanto trabajo electoral como el trabajo social también. La concejalía se va a dedicar a estar ahí también. Me parece súper importante porque tú sabes que es lo mismo que he percibido yo siempre como diputado de Peñalolén, Ya. que San Luis de Macul es como si fuera una isla aparte, como si fuera otra comuna. Y en parte tiene que ver también con que está la viña de entre medio, ¿no es cierto? Entonces como Sí. un sector que muchas veces ha quedado muy invisibilizado y tiene problemas muy serios. Yo he estado en San Luis de Macul conversando por ejemplo, con mujeres que han sido asaltadas, que llaman a carabineros y que no hay respuesta porque la presencia es mínima, o se demoran 3 4 horas. Es un problema general, yo sé, hoy día en la comuna, pero se sienten muy abandonados, muy como eh, dejados por allá. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy intenso. Hay falta de acceso a la salud, es un tema importante que también plantean. Ha habido deterioro de los establecimientos educacionales, así que ahí va a tener una tarea bien importante, ¿eh? Sin descuidar los otros lugares, pero creo que efectivamente coincido que San Luis de Macul es un lugar que ha sido bien abandonadito, ¿no? Sí, Y la sí, gente lo siente así. sí, así lo sienten. Yo eso lo percibí más bien la vez anterior, cuando tuve esa campaña anterior. Claro, y además los vecinos son históricos, es como la misma identidad colectiva que tiene La Hormiga, La Faena, Peñarolén Alto, San Luis también. Son vecinos que hay mucho adulto mayor en San Luis, muchos vecinos que, claro, desde las luminarias, como tú dices, este abandono como institucionalizado, se ha naturalizado un poco respecto a San Luis. Así que ahí va a ser uno de mis focos, bueno, no solamente ese sector, pero me refiero por esta invisibilización que tú Yo creo que tú puedes nombras. aportar mucho con este tema que hemos hablado, que es lo comunitario, porque sobre todo en estos temas, en el tema seguridad, muchas veces se pone la mirada y el énfasis en lo punitivo, más policía, más cárcel, qué sé yo. Yo creo que hay un tema fundamental en lograr más cohesión de la comunidad, más trabajo colectivo, más conocimiento entre las personas que viven en una misma cuadra, en una misma manzana,
que eso mejora la seguridad, que eso mejora también la calidad de vida. Lo vimos en la época del COVID, en que en muchos lugares pasaba que la gente estaba, su mayor drama era que estaba sola y que no había nadie que los ayudara, que los acompañara. Yo creo que, me imagino que una concejalía que contribuya a fortalecer lo comunitario, un poco lo que tú has estado haciendo hasta ahora, puede ser un tremendo aporte a la comunidad. Sí, ayer hablábamos de ese tema, que siempre, bueno, es parte como de la educación, de socializar la educación, socializar la información. Esta campaña, bueno, yo la voy a enfocar en lo mismo que enfoqué la anterior, en el compromiso, porque ayer decía como nosotros, la gente no hacemos promesas, sino hacemos compromisos. Y en ese sentido, ese compromiso tiene que ver con la educación, o sea, el ámbito preventivo. No que después, encima del problema, estemos actuando. Bien tú dices, ahí está lo punitivo, como el castigo, ¿cierto? En vez de, a lo mejor, a priori, anticipadamente, educar, fortalecer esa cohesión social, ese tejido social, para no tener que actuar como castigando a la gente, sino educando y previniendo anticipadamente. Bueno, Nadia, yo te quiero agradecer por haber venido a nuestro programa. Tú eres una mujer de acción, pero este programa se llama Conversemos. Entonces dijimos, saquémosle un rato de las actividades en que estás para conversar, para conocer de ti, para saber todo lo que estás haciendo y desearte que tengas un gran año, que sea un año de mucho contacto, sobre todo con ese propósito que te ha impulsado en la vida. Así que agradecerte por estar acá con nosotros. Yo igual te Y nos agradezco, seguiremos viendo, sí, te de todas agradezco maneras. tu coherencia, Tomás, sobre todo. Y nosotros seguiremos conversando en otro programa.